Muchos han creído que sus abundantes buenas obras los han puesto en buena posición delante de Dios. Y por supuesto, muchos otros han creído que la sola asistencia a la iglesia garantiza la salvación. El punto, amada iglesia, es que muchos de los que profesan ser cristianos no lo son en lo absoluto. Sin embargo, estos hombres y estas mujeres siguen complacidos y convencidos de que todo esto está bien, que su alma está bien delante de Dios. Y lo triste y lo lamentable es que muchos vivirán toda su vida creyendo que eran cristianos solamente para escuchar un día las palabras del Señor Jesucristo. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aunque muchos se han engañado a sí mismos por estas razones y otras más, la Biblia es clara. Y la clara enseñanza de la Biblia es que cuando alguien es salvo, su vida definitivamente cambiará, ya que es una nueva criatura. Lo viejo pasó y lo nuevo es hecho, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5. Un verdadero cristiano nacido de nuevo siempre se va a esforzar. Y mayormente por dar gloria y honra a Cristo, viviendo una vida que agrade a Dios. La verdadera fe salvadora ciertamente producirá obras o frutos en la vida del creyente. Por lo tanto, si no hay obras de amor en la vida del creyente, si no hay obras, ciertamente se requiere un cuidadoso autoexamen. De hecho, el apóstol Pablo instruyó a los de Corinto a hacer precisamente esto. Les dijo: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Les dice: pónganse a prueba. ¿No se han dado cuenta de que Cristo está en ustedes? Y luego dice: a menos, por supuesto, que no pases la prueba. 2 Corintios capítulo 13. Y esto es lo que haremos precisamente hoy por medio de nuestro pasaje, en donde vemos que algunos decían ser creyentes, pero que verdaderamente no lo eran. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este capítulo, Jesús había estado dialogando con diferentes grupos de hombres. En el versículo 13, y si me sigue ahí en ese mismo capítulo, vemos que Jesús estaba dialogando con los fariseos. Pero en este diálogo, los fariseos, quienes eran un grupo religioso extremo en gran medida, le estaban acusando al Señor de falso testimonio. Y luego en el versículo 22 de ese mismo capítulo vemos que aparece otro grupo, un grupo de judíos que habían tratado de ridiculizar al Señor, diciéndole que se iba a suicidar a sí mismo, porque Jesús les había dicho en el versículo 21 que a donde Él iba, ellos no podían venir con Él. Pero noten la ironía, la gran ironía de estos mismos hombres. Estos judíos en el versículo 30 dice que habían supuestamente creído en Él. Hablando Él estas cosas, ¿qué dice?
muchos creyeron en él. Pero fue mentira. Fue una gran mentira. Ellos en realidad no creyeron en él, como vamos a ver. Y aquí es donde nos encontramos con nuestro pasaje, comenzando en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos judíos habían creído, entre comillas, en él, pero en realidad ellos no tenían la intención de hacer con el Señor o con Dios un verdadero compromiso. Ellos no estaban dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús. En realidad, lo único que había sucedido era que estos judíos habían experimentado un momento de emoción. Habían creído, pero no pudieron cumplir con el requisito necesario de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Dijo un autor: el ser un verdadero discípulo implica una impresión favorable, un asentimiento intelectual a lo que Jesús dijo, pero no necesariamente la decisión de entregarse al discipulado. Mi amada iglesia, la marca de un hombre regenerado es el hecho de que él está dispuesto a seguir a Jesús. O sea, está dispuesto a ser un verdadero discípulo. Y un discípulo, como evidencia, siempre estará caminando en la verdad. Creyó en la verdad, permanece en la verdad. Versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí, en realidad, las palabras que vemos de Jesús son una gran advertencia para estos judíos. Y en esencia lo que les está diciendo es esto: si ustedes permanecen, esta es la advertencia, si ustedes permanecen, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Cualquiera puede decir: yo soy un discípulo. Y lo hemos escuchado a través de nuestro caminar en el Señor. Pero ¿qué es verdaderamente un discípulo? Un discípulo es primeramente todo aquel que ha depositado toda su confianza en la persona y obra de Cristo Jesús. Es todo aquel que ha creído y sin reserva alguna en el Señor, en quién es Él y en qué y qué es lo que Él ha hecho. Es aquel que ha nacido de lo alto. Es aquel que ha sido recipiente del Espíritu Santo y que al mismo tiempo, al escuchar la santa palabra de Dios, permanece en ella. Permanece en ella. Ese, en pocas palabras, es un discípulo verdadero. El discípulo permanece en la palabra de Dios, y esto, amada iglesia, es lo que lo distingue de todos los demás. Ya vimos, en pocas palabras, lo que es un discípulo. Pero ¿qué significa realmente permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra de Dios, escuchen, no tan solamente se limita a leer la palabra de Dios. Tampoco se limita a meditar en ella, ni tampoco se limita en estudiarla. Ahora, es de suma importancia hacer todas estas cosas: leer, meditar y estudiar la palabra de Dios, pero más que nada, permanecer en la palabra de Dios significa, antes que nada, someterse a ella. Permanecer en la palabra es básicamente obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Es fácil decir soy cristiano, pero muy difícil es obedecer a los mandamientos divinos.
En Juan capítulo 14, en el versículo 21 dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tenemos que entender, amada iglesia, que el permanecer no debe de ser nunca algo momentáneo. El permanecer significa vivir siempre agarrado de la mano de Dios, de su palabra. El permanecer en la palabra nos identifica y nos revela, nos delata como verdaderos discípulos. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú dices creer en el Señor Jesucristo y permanecer en él, debes de andar como él anduvo. No podemos andar como el mundo y decir que permanecemos en Cristo Jesús. No seamos, amada iglesia, una contradicción. No nos engañemos a nosotros mismos. O somos o no lo somos. O somos verdaderos discípulos y permanecemos en la palabra de Dios y por ende somos creyentes genuinos, o somos una farsa. Ciertamente podríamos engañar a los demás y aún a nosotros mismos, pero nunca engañaremos al Dios omnisciente, aquel que lo sabe todo, absolutamente todo. Lo que está en lo más profundo de tu corazón, Él lo conoce. Los demás no, tal vez, ni siquiera tu esposa o tus hijos, pero Dios sí lo conoce. Lo que no pueden ver más dentro de ti, Dios lo sabe y lo conoce. Y hablando de omnisciencia, Jesús sabía esto. Jesús sabía que la fe de los judíos era falsa, era superficial. Jesús sabía que ellos solamente habían sido movidos por la emoción. Y todo esto acerca de estos judíos me recuerda de todos aquellos que en su momento, por alguna razón, por alguna emoción, por algo momentáneo, creyeron hasta el punto de derramar lágrimas. Pero es obvio que tan solamente, así como estos hombres, estos judíos, fueron movidos tan simplemente por la emoción. Y esto es verdaderamente triste, muy triste, porque es posible, de hecho muy posible, creer entre comillas en el Evangelio, pero aún así no ser salvo. Creer en el Señor es depositar la fe en Él, por lo que Él es más que por lo que nosotros hacemos. La falsa fe viene cuando se coloca primero, antes que nada, mis necesidades, antes de reconocer a Cristo Jesús por lo que Él es. Muchos están engañados. Muchos. Y lo esencial de alguien que ha creído verdaderamente es creer simplemente en Él. En que Él es el Hijo de Dios. En que Él es el Dios encarnado, en que Él es el Todopoderoso, el gran yo soy, en que Él es el Salvador, en que Él es verdaderamente hombre, en que Él es verdaderamente Dios. Y cuando el hombre se da cuenta, cuando el hombre entiende la majestad y la grandeza de este hombre Dios, como resultado cae ante los suelos en fe y en arrepentimiento, reconociendo su maldad
y su pecado, y creyendo de todo corazón que Cristo fue a la cruz por sus pecados y que murió y que fue sepultado y de que Dios le resucitó de entre los muertos para entonces darle vida a ese hombre. Y es ahí entonces, a partir de esa realidad, que el hombre, escuchen, comienza su discipulado. Comienza ahora sí que a seguir a Jesús, a andar como Él. Sería una tremenda contradicción ser discípulo de Jesús y no amar sus mandamientos. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, miren lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente se les enseña a los nuevos conversos, se les exhorta también a que guarden en sus corazones, en sus mentes, en todo su ser, en toda su alma, todo lo que Jesús tiene que decir. Todo lo que Dios dice acerca de su Hijo y amada iglesia, este libro entero habla acerca de Él. Pablo, exhortando a los romanos, les dice en el capítulo 12, en el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces no nos gusta la exhortación. A veces no nos gusta la verdad de Dios. A veces es tan duro y lo sé, como ser humano lo entiendo. Pero amados, si Pablo, el apóstol de Jesucristo, exhortaba a que los romanos literalmente ofrecieran sus propios cuerpos para la honra y gloria de Dios, ¿por qué nos hemos de incomodar nosotros cuando se nos exhorta tan simplemente a perseverar y permanecer en la palabra de Dios? Hay muchos que ni siquiera pueden poner en prioridad la iglesia. Todo es más importante que el siquiera venir y servir dentro de la iglesia. Mucho menos estarían dispuestos a sacrificar sus cuerpos. La perseverancia, escuchen esto, la perseverancia distingue, dice el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, a aquellos que realmente nacen de Dios. Una vez más, la perseverancia distingue a aquellos que realmente nacen de Dios. Muchos entran y salen. Y sucede esto tan sencillamente porque no eran genuinos. En estos últimos tiempos, y especialmente durante la famosa pandemia, se ha dejado al descubierto quiénes son verdaderamente discípulos y quiénes no. Si usted es de los que perseveran a través de esta vida, sin importar las circunstancias, sea tristeza, dolor, aflicción o persecución, burla, desprecio, dé gracias a Dios, amado hermano, de que usted, por la misericordia de Dios, sí es un verdadero discípulo. Pero si no está seguro, y esta es la exhortación, examine su vida. Y usted más que nadie conoce su propio corazón. Aunque engañoso, pero sabe qué es lo que su propio corazón anhela y desea más.
¿En dónde están nuestros corazones? ¿Más en nuestros propios intereses o más en lo que aquí está? 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amado hermano, amada hermana, pruébese a sí mismo, a sí misma, y confirme si usted es fiel al Señor. Si usted verdaderamente ha creído en Él. Y segundo, si usted permanece en la palabra de Dios. Si usted pasa tan solamente y sencillamente estas dos pruebas iniciales, esto quiere decir que usted es verdaderamente un discípulo de Jesús. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Literalmente en el original les estaba diciendo: si morareis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes moran en la santa palabra de Dios, verdaderamente son mis seguidores, dice Jesús. Y miren lo que sucede por naturaleza cuando alguien mora en la palabra de Dios. Versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El verdadero discípulo, aquel que permanece y que mora en ella, conoce la verdad. Conoce todo acerca de Dios, o por lo menos lo que Él ha decidido revelar, y no es un ignorante. Y al conocer la verdad sucede un milagro, pues su alma es liberada de la esclavitud del pecado. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. De nuevo, hay muchos que dicen conocer la verdad y la pueden conocer, esto es intelectualmente, pero cuando por el poder del Espíritu Santo un hombre pecador cree, es liberado del poder del pecado y entonces, como dice Jesús, es liberado. Y la verdad os hará libres. Pero lamentablemente la gran mayoría de los hombres son necios. Son necios. Es como dice el dicho: estás viendo la tormenta, estás viendo que las aguas te están inundando y no te rindes. Estás viendo que tu pecado te consume día con día y no vienes a los pies del Señor. La necedad de no reconocer nuestro pecado y de amarlo y amar más lo que está en este mundo nos impide seguir como debe de ser a nuestro Señor. Y es por eso que dijo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Querido amigo, conoce la verdad. La verdad no está en el esquema del mundo. La verdad no está ni siquiera en nosotros mismos. La verdad está únicamente y exclusivamente en la persona de Cristo Jesús. Y es por eso que Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. Pero de nuevo, el hombre es necio. Muy, pero muy necio. Y estos judíos lo fueron en ese entonces. Quiero que noten
la respuesta de esos hombres a lo que Jesús les declaró en los versículos 31 y 32. Miren cómo responden ellos. Jesús les dice: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 33. Vean la necedad. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Los judíos ya para ese entonces habían estado acostumbrados a mezclar algunas verdades con su religión, su tradición y peor aún con su propia maldad. Y era cierto que en la carne si eran hijos de Abraham. Jesús mismo se los dijo en el versículo 37, les dijo: sé que sois descendientes de Abraham. Pero como todas las demás cosas, todo lo que hacían y decían estaba basado en la superficialidad de las cosas, porque ellos dejaban lo más importante siempre. Los asuntos espirituales los hacían a un lado por su carnalidad. Estos judíos eran culpables de un grave pecado. Ellos no conocían el verdadero arrepentimiento. Supuestamente, dice el versículo 30, que habían creído en Él, pero sus palabras decían otra cosa totalmente distinta. Linaje de Abraham somos. O sea, en otras palabras, ellos solamente se jactaban de su linaje. Pero miren la ironía, ignoraban al padre de la fe, Abraham. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, acerca de Abraham y acerca de su fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, que dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si verdaderamente Abraham fuera su padre, ellos, los judíos, también hubieran actuado en fe al escuchar las palabras de Jesús. Pero en vez de rendir sus vidas en ese mismo instante, con todo el ego del mundo, lo rechazan. Y le dicen, versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora no se sabe con toda seguridad si es que ellos ignoraban el hecho de que sí, de hecho, sí habían sido esclavos y por mucho tiempo. Israel había sido esclavo de Egipto no por unos cuantos años ni unas cuantas décadas, sino que fueron esclavos por 400 años enteros. Pero obviamente, como vemos en nuestro texto, estos judíos lo ignoraban, así como también olvidaban que habían sido gobernados por los asirios y también los filisteos, y aún ignoraban que estaban siendo actualmente en ese tiempo oprimidos por el mismo gobierno de Roma. Pero todavía estos judíos tienen la audacia de orgullosamente y más que nada pecaminosamente decirle a Jesús: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a asumir, vamos a hacer de cuenta que los judíos jamás fueron esclavos. Vamos a asumir que nunca pisaron la tierra de Egipto, que nunca fueron llevados al cautiverio y que Roma nunca llegó a establecer su imperio en estas tierras. Y aquí está el problema. Lo que estos judíos ignoraban
es que toda su vida y desde que ellos habían nacido, ellos ya eran esclavos de su pecado. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y obviamente los judíos no entendían su estado ni la gravedad de su pecado y de cómo éste los tenía a ellos atados y por lo tanto condenados al fuego eterno. Pero lo cierto era que ellos eran tan solo un pequeño grupo de hombres que, así como todo el resto de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, todos se encuentran bajo la misma condición pecaminosa de su alma. Todos, incluyéndonos ustedes y yo. Romanos capítulo 3, versículo 33. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. Todos es todos. Desde el chiquito hasta el grande. Desde el inteligente hasta el menos inteligente. Desde la rubia hasta la morena. Desde el islámico hasta el católico. Desde el romano hasta el salvadoreño. Todos han pecado delante de la presencia del Dios Santo. Y Jesús dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y estos judíos no estaban exentos, aunque fuesen hijos de Abraham. Y si los judíos, siendo hijos de Abraham y siendo parte del pueblo de Dios, y no están exentos, tampoco usted lo está. Por más buen currículum que usted pueda poseer, si usted practica, escucha esto, querido amigo, si usted está deliberadamente practicando el pecado, eso quiere decir que usted es un fiel esclavo de su propio pecado. Su pecado es su amo. Su amo no es el Señor Jesús, aunque usted lo diga con su boca y aunque haya creído en Él, entre comillas. Pero por favor, pastor, no me diga eso. Yo he creído en Él. Es más, de hecho, un día yo levanté mi mano y entregué mi vida al Señor. Yo le confesé como mi Señor y mi Salvador. Bueno, déjeme preguntarle, ¿usted después de esa confesión permaneció en las palabras de Jesús? ¿Verdaderamente usted con su vida ha demostrado ser un verdadero discípulo de Jesús? Si su respuesta es negativa, me temo decirle que usted continúa siendo un esclavo del pecado. Usted ha sido hecho cautivo por su dueño, por su amo, por el pecado, y por lo tanto usted está incapacitado. Usted no puede liberarse de esta esclavitud. Está tan encadenado como el prisionero que lleva argollas en el pie, esa argolla que está unida a una cadena que está empotrada en la pared de una cárcel, un calabozo, y que no se puede romper. A continuación vemos que Jesús emite, más que una advertencia, un juicio
posible para todo aquel que se encuentra en esa terrible condición. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En aquellos tiempos cuando todavía existía la esclavitud, el esclavo podía disfrutar de los privilegios de la casa del amo por algún tiempo, pero no para siempre. De hecho, podía ser despedido o vendido en cualquier momento. Y la ley del Antiguo Testamento ordenaba que los esclavos judíos fuesen libertados en ciertos años, y bajo las leyes gentiles ellos podían efectivamente ser liberados o vendidos a otras casas o familias. Sin embargo, un hijo siempre era parte de la familia. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que el que es esclavo del pecado va a llegar el momento en el cual se le va a acabar su momento o su oportunidad de arrepentirse, y para ese entonces va a ser demasiado tarde. Jesús está diciendo que el esclavo no es un miembro permanente de la familia. Tal vez lo sea temporalmente, como lo era en el caso de estos judíos por ser hijos de Abraham, pero va a llegar el día y la hora y el momento en que eso será cosa del pasado. Y este esclavo va a ser básicamente expulsado para sufrir las consecuencias de su pecado. No permanecerá y será echado de la presencia de Dios. Pero miren lo que dice Jesús. El Hijo queda y permanece para siempre. Los verdaderos hijos de Abraham permanecerán en la casa de y van a disfrutar de los privilegios de la misma, escuchen, permanentemente. Pero los esclavos de Abraham van a ser expulsados, mientras solamente los hijos verdaderos van a disfrutar de toda libertad y de todo gozo para siempre. ¿Qué nos dice esto? Nos dice mucho. Nos dice que los hijos de Dios estamos seguros en la familia de Dios. Una vez más, la ley del Antiguo Testamento ordenaba que los esclavos judíos fuesen liberados en ciertos años, y bajo las leyes gentiles podían efectivamente en algún tiempo ser liberados o vendidos. Mas, sin embargo, un hijo siempre es y será parte de la familia de Dios. Y no tenía por qué irse. Ese hijo permanecería hasta el final, y en el caso de los creyentes genuinos, hacia el futuro, en la gloria eterna con Dios. ¿Quieres permanecer en tu pecado? Vendido a tu pecado, esclavo de tu pecado. ¿Quieres que el pecado sea siendo tu amo? ¿Quieres seguir sujetándote a él? ¿O quieres ser un verdadero discípulo, alguien que verdaderamente permanece en la palabra? Versículo 37. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos lo que se conoce como una frase condicional. La responsabilidad siempre cae sobre el individuo, pero la acción de actualmente liberar al individuo de su pecado recae siempre sobre Jesús. Verdaderamente libre se refiere al hecho de que la libertad que Cristo es la única libertad real y verdadera que puede existir en este mundo. Y aunque los seres humanos buscan libertades, tal vez libertad política, educativa, moral y aún económica, Jesucristo, Él ofrece una libertad que es diferente y duradera para siempre. Y si tú hoy en este día estás buscando esa libertad, déjame decirte que Jesús hoy te la ofrece. Te la ofrece
y en todos los sentidos. Primeramente te la ofrece en espíritu, porque Cristo nos liberta de la conciencia del pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cristo nos liberta del pecado. Incluso nos liberta del sentido de culpa a fin de que tengamos siempre una conciencia tranquila. Pero no solamente nos liberta en el espíritu, también nos liberta en el alma y pueden ser intercambiables. Pero ciertamente Cristo nos liberta de las cadenas del pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino la gracia. ¿Quieres permanecer atado a tu pecado o quieres ser un verdadero discípulo? ¿Vas a permanecer en la verdad? Y al permanecer en ella sabrás que eres verdaderamente libre. ¿Vas a ser libre completamente de la condenación del pecado? Juan capítulo 5, versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres permanecer en el pecado y ser condenado en el día final? ¿O quieres ser verdaderamente libre por la palabra? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez habiendo recibido la libertad, podremos verdaderamente y finalmente vivir de la manera como Dios desea para nosotros, en santidad, obedeciendo a Dios, viviendo una vida limpia en comunión con Él por siempre. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No seamos como estos hombres, estos judíos que se jactaban de su linaje, que se jactaban de su religiosidad, de que se jactaban, así como el apóstol Pablo en el pasado, de cuánto habían logrado en su religión. No confiemos jamás, incluso en lo que hemos hecho. Confiamos en nuestras obras como evidencia, pero porque hemos sido primeramente salvados por gracia. Confiemos únicamente y plenamente en la persona y obra de Cristo Jesús para nuestra salvación. Pero una vez habiéndole confesado, amados, permanezcamos fieles. Permanezcamos fieles en la verdad de la palabra de Dios. Vayamos al Señor en oración. Señor, gracias antes que nada por este breve recordatorio y de cómo en tu palabra nos muestras que nos debemos completamente a ti y a tu palabra. De que no tan solamente, Señor, es el hecho de pronunciar algunas palabras en nuestros labios, de que no tan solamente es el hecho de cumplir con algunos requisitos o funciones dentro de nuestra iglesia, sino que lo es todo verdaderamente. Si hemos de vivir en esta vida, que sea para ti, completamente para ti. Rogamos, Señor, que nos ayudes a que esto sea una evidencia en nuestras vidas.
que podamos dar testimonio de quiénes somos verdaderamente y que permanezcamos, Señor, en la verdad. Y que se demuestre, Señor, en todo lo que hagamos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de obrar. Que nuestros corazones estén libres y nuestra mente esté libre de conciencia, sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, es como nuestro espejo, es nuestro examen. Y es en tu palabra, Señor, a la cual podemos acudir todos los días y ver si verdaderamente estamos en tu verdad. Pedimos, por favor, Señor, que nos fortalezcas en nuestra fe y que a los incrédulos, Señor, por el poder de tu palabra y del Evangelio, de la obra redentora de Cristo en Jesús, los traiga a tu presencia, a tus pies. Y una vez habiendo creído, Señor, puedan rendirse completamente a ti, sirviéndote y adorándote por el resto de sus vidas en esta tierra. Ya sea hasta que tu Hijo Jesucristo regrese en su segunda venida, o ya sea que mueran en Él. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.